Allí vemos la ciudad de Resistencia. Mira qué linda está. Está un poquito nubosa la mañana en la capital de la provincia del Chaco, pero el clima está ideal. 26 grados, la temperatura actual 57%, la humedad. Así está el clima en esta parte del país. Contanos en tu ciudad o donde te encuentres cómo se siente el tiempo. Estamos en el 3624-747919. Envíanos tu mensaje y lo leemos en pantalla. Vamos a hablar a continuación en el marco de las actividades de promoción y difusión del mes de la defensa pública y teniendo aún en cuenta que el próximo 22 de noviembre se celebra el Día del Defensor Oficial. Uno de los temas que nos interesa tiene que ver con los menores, en esta situación vulnerable en la que se encuentran cuando son sujetos de cualquier tipo de abusos y más aún en situaciones donde la familia no interviene de manera oportuna. Para esto estamos con la asesora penal de menores, ella es la doctora Marianela, que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, fuerte el aplauso. Hola, buen día. Marianela Motter con nosotros. Doctora, apenas 2 abogados son los que intervienen en el ámbito de la provincia del Chaco, nombrados por el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo es esto de atender una población tan grande, donde solo la doctora Motter y otro profesional hacen caso a todas las particularidades que se van presentando en materia de abusos? Buenos días, en primer lugar, a vos y a toda tu audiencia. Bastante complicado, actualmente nuestras intervenciones. Somos solamente 2 asesoras penales para la primera circunscripción, la doctora Mastorillo. Y tratamos en lo posible de trabajar articuladamente con todo lo que implicaría el sistema de protección, sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de un delito. Ustedes tienen competencia en el ámbito de la primera circunscripción. ¿Esto a qué ciudades o a qué partes de la provincia del Chaco ocupa? Bueno, no te puedo decir cuántas específicamente localidades, pero sería Margarita Belén, la zona de Margarita Belén, Cotelay, Machagay. Y es bastante dificultoso por las distancias que implica, las distancias desde la víctima de ser trasladadas a la ciudad de Resistencia, ¿no? Y la falta de recursos, porque cuando hablamos de víctimas no nos tenemos que quedar solo la investigación, sino también a que estas niñas tienen también derecho a continuar un tratamiento psicológico y sabemos los escasos recursos que ya cuenta el interior. La falta de psicólogos, por ejemplo, es una de las grandes falencias. ¿Cuál es la competencia específica de un asesor penal de menores? ¿Cuáles esas situaciones de vulnerabilidad a las que puede enfrentarse un niño son las que atienden ustedes desde el punto de vista legal? En primer lugar, nuestra función es representar los intereses de estos niños, sobre todo cuando hablamos de una omisión de los progenitores, que son sus primeros representantes legales en actuar. Generalmente en el contexto donde actuamos es en el ámbito de abuso sexual infantil, donde es muy alta las tasas que tenemos, y en el que hay una evidente, una marcada omisión a veces de la madre o el padre por intereses contrapuestos, ya sea porque tal vez el delito ocurre en el ámbito familiar, el autor está en el ámbito familiar, o es una persona que o es de confianza con estos progenitores. Entonces es mucho más difícil para este niño, ¿no? La posibilidad que tienen que estas personas, sus progenitores, actúen denunciando. En esos casos, ya sea por intervención de la línea 102 o de la misma fiscalía, lo efectuamos nosotras, todo ese seguimiento desde la investigación en adelante, lo que implica. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes desencadenan para proteger a la víctima? Digo, teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad y más aún, no solo teniendo en cuenta su niñez, sino también el afecto que puede llegar a sentir o la dependencia emocional, inclusive hacia su perpetrador. Bueno, en primer lugar, protegerlos evitar el delito nosotros ya actuamos cuando ocurrió, cuando ya hay sospecha, ¿no? Los quienes tenían que haberlo evitado probablemente eran sus progenitores. Nosotros venimos en una instancia. No obstante, nuestra función es protegerlos de la revictimización en el proceso penal. Desde la investigación, donde además estos niños van a ir a declarar posteriormente a una cámara GESEL y ahí resguardamos su relato
por ejemplo, solicitando muchas veces en el ámbito de esta Cámara GESEL, donde va a estar el defensor del imputado, controlando las preguntas, evitando que se vuelvan a reiterar esas preguntas al niño, que no las recibe directamente, sino a través de una psicóloga. Y también es en ese momento que también tomamos conocimiento, por ejemplo, si el autor sigue estando dentro del hogar de ese niño. En estos casos vamos a solicitar medidas de exclusión urgente al fiscal de investigación y también a la línea 102, ¿no? ¿Qué pasa con esos casos o esas situaciones de vulnerabilidad, de agresión, de abuso sexual hacia un niño que puedan darse en un ámbito que excede a la primera circunscripción y teniendo en cuenta que hay solamente 2 asesores penales para niños en esta parte de la provincia? La persona, el vecino, la mamá que está viendo el programa, ¿a dónde puede consultar? ¿A dónde puede hacer ese primer llamado telefónico o esa primera visita a una oficina? Porque también entendemos que presenciar o ser testigo de una situación como esta sin duda es que debe generar mucho estrés y mucho miedo. Lo primero que debe saber la población es que puede acudir a la línea 102, llamando a la línea 102, si sabe desde la escuela, si es la escuela la que intercepta, si generalmente los niños manifiestan o no querer volver al hogar. Hay ciertos indicadores, en ese aspecto los docentes están también muy preparados. Llamar a la línea 102 y ellos comienzan a efectuar de alguna manera la protección del niño y en ese momento nos dan intervención a las asesoras. Y así que a partir de esa actuación de la línea 102 también hacemos nosotras la denuncia en la Fiscalía de Investigación Penal de turno. ¿¿Qué otras áreas del gobierno provincial, institucionales o dependientes de la justicia intervienen para contener a la víctima? Porque imagino que bueno, estadísticamente también los números son muy tristes, ¿no? Cerca del 80% de los casos de abuso sexual se dan dentro del contexto familiar. Esto da cuenta de que un niño que es identificado como víctima, quizá en una primera instancia es arrancado de su núcleo familiar, alejado de la escuela, puesto bajo la guarda de otro familiar o en otro lugar. Digo, mucho estrés para un niño que está desarrollando una infancia con amigos, con maestros, con compañeritos de colegio y con un papá o una mamá abusadores que también son amados por él. Digo, es un contexto absolutamente difícil y digo, ¿qué otras áreas intervienen para resguardar su mente, su cuerpo, su corazón? En primer lugar, además de la línea que realmente va a cubrir grandes vacíos en cuanto a estas necesidades de los niños, también existe el programa de atención a la víctima, Citón López y Planes 157, que cuentan con psicólogos infantil, porque lo importante acá hablar es también del trauma que implica para este niño esa situación y cómo continuar adelante. Entonces va a ser importante, por eso remarcaban, no quedarnos solo con la investigación, sino también ese es nuestro papel también como asesora, ver cómo continúa el niño evolucionando frente a este conflicto, ¿no? Bien, reiteramos entonces para todas aquellas personas que quieran contribuir con la denuncia de un caso o de la sospecha de un caso de abuso sexual, no es necesario que tengamos la certeza, para eso ya están los profesionales que se ocupan de todas las instancias de comprobación. Está entonces habilitada la línea 102 en todo el territorio de la provincia del Chaco. Bueno, ese es uno de los grandes problemas, en realidad, en cuanto a funciona en toda la provincia, pero no obstante, sé que existen problemas en los casos del interior, cuentan con las UPI, las Unidades de Protección Integral, de alguna manera, también están cubiertas por estas delegaciones, también de la subsecretaría. A veces. De ahí se pueden, digamos, nutrir de información y acercarse para denunciar. Ante la sospecha ya hay que denunciar. Indefectiblemente. Ante la sospecha, la línea 102 y también la comisaría sigue siendo un dispositivo importante en la comunidad, también hacer la denuncia. En ese aspecto también la comisaría ha cambiado bastante su perspectiva, da noticiamiento inmediato a la fiscalía en turno y también allí comienza a develarse esta situación para el niño, ¿no? Que es muy, muy doloroso. Los que estamos con las víctimas sabemos lo que implica el acompañamiento, Ivana, sabemos que en el niño hay sobre todo en estos ámbitos familiares, hay un mecanismo de persuasión en el niño, entonces en el transcurso del proceso vemos niños que están retractando, pero la retractación implica más bien la verificación de que ha sucedido algo en la vida de este niño. Bueno, un tema por demás complejo que queríamos citar acá en un buen día para darte y darnos herramientas ante la posible ocurrencia de un terrible caso de abuso como es el de, bueno, los niños, ¿no? Que debemos todos ser parte
de esta solución. Muchas gracias, Marianela Gracias a Motter, ustedes. asesora penal de menores, en el marco de las actividades de promoción y difusión del mes de la defensa pública. El 22 entonces, el Día del Defensor Oficial. Felicidades desde ya y por adelantado. Muchas gracias.